Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Sagitario. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica como Júpiter o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amas vuelva contigo y esté para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción. Contadme lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños aquí y ahora, sin tener que esperar. Y ahora sí, Sagitario, por fin hemos llegado a tu lectura. Voy a empezar con mi oráculo de 120 cartas, que está basado en el tarot y nos dará todas las respuestas para ti, para esta semana de mayo y los próximos 3 meses. Aunque me gusta, amigos míos, deciros que mis lecturas siempre son atemporales. Mirad. Para los que no me conocéis, bienvenidos al canal, os doy las gracias por estar aquí, por vuestros likes, suscripciones, comentarios llenos de amor. Gracias también a todos los que me seguís desde el principio, porque sin vosotros las lecturas no existirían. Pues bien, este será el primer oráculo con el que voy a trabajar y lo primero que haré, Sagitario, es sacaros unas iniciales. Vamos a ver, Sagitario, voy a mezclar bien. Veáis. A ver, unas iniciales para Sagitario. Sagitario. Y estas son para vosotros. La I, la Z, la E, la M, la K, la A, la J y la W. Amigos míos, decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o el de vuestra persona especial. Y ahora sí, Sagitario, voy a comenzar. Para los que no me conocéis, soy Sagitario. Está en mi sol, ascendente Géminis, luna en Cáncer. Veamos, amigos míos, qué nos depara para todos, porque no solamente en el amor, sino en más aspectos. Pueden ser personales, económicos. Las cartas nos hablan de todos nuestros procesos de vida. Y quiero recordaros también que es para todas las personas que estáis en una relación de pareja o que estéis separados, que queráis saber de un ex, de un alma, llama gemela, una persona con la que estéis chateando y aún no conozcáis, o una persona que améis desde hace muchísimos años y queréis saber qué conexión os une. Y lo primero que haré es invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para que me den para vosotros, Sagitario, luz, verdad y justicia y también la unión que deseáis, porque es posible aquí en la tierra. Para eso hemos vuelto. Y bien, Sagitario, mentalmente estoy pensando en vosotros. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Sagitario, el arquero. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Sagitario. Sagitario, veamos tus energías, cómo está esa persona, si la amas. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo, amigos míos, maravilloso. A veces me decís, Esther, y también en privado, Esther, me llenas de energía, tienes calma. Es que, amigos míos, ¿cómo no voy a estar así? Si tengo aquí delante un as de copas, romance. Estabais esperando vivir una aventura apasionada y con todo el corazón, con vuestra alma llama gemela, con esa persona a la que amáis. Está aquí, la primera carta. Y os digo que yo me guío mucho por lo que sale. También en lecturas privadas, yo ya sé lo que va a ocurrir aquí. Aquí habrá muchas cenas para vosotros. Él quiere estar como se encuentra con esta chica en su casa, en vuestro hogar. Quiere cuidar de ti, protegerte, mimarte, cocinar algo especial, ver una película contigo, algo que os guste mucho, salir a pasear, estar en la playa, ir a una piscina, compartir un viaje, ofrecerte todo lo que tiene dentro de su corazón y su alma, su corazón más puro con este as de copas. Y aquí tenemos los primeros 3 signos de tu tirada: Cáncer, Piscis y Escorpio para ti. Puede que tu persona lo sea o los tengas en tu carta astral. Ahora vas a recibir todo aquello que anteriormente se había bloqueado, o si esta persona había desaparecido, la relación no había funcionado bien, ahora vuelve. Vuelve para repararlo, amigos míos. Y yo siento que aquí hay personas que sí, que habéis estado en separación, con mucho dolor, que iniciasteis una relación y por una serie de circunstancias no pudisteis.
avanzar. Pero ya es hora, Sagitario. Tú puedes, mirad, este as de copas, todos los signos de agua para vosotros. Maravilloso. Por eso estoy feliz, amigos míos. Mi secreto, estar en paz. Ese es el secreto de la felicidad. Estar en paz y hacer todo aquello que amamos. No hay otro. Y amar a la persona a la que debíamos encontrar en esta tierra. Hacer felices a los demás, ayudándolos. No hay más secretos. Sagitario, qué hermosa tirada me espera por delante. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Sagitario. Esta persona desea contigo estar tan cerca, tocarte y no tocar simplemente tu cuerpo, sino olerte, poder transpirar a través de ti, sentirte como ese hombre, también en su habitación, sin nada, amigos míos. Nos esperan conversaciones, intimidad, un fantástico cuento de hadas, porque existen. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Ya la primavera y verano que está muy cerca, amigos. Vais a vivir muchos romances. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo? Tengo aquí Cruce, una persona que está muy impaciente además por veros. Con este as de copas, que los ases están en Keter, la primera sefirá del árbol de la vida, representando todo el cosmos, chakra corona, donde hay mucha inspiración del mago y de la fuerza apasionado, sensual de vuestra persona. Y al lado tengo 2 de bastos, con el signo Aries, mucho fuego e impaciencia, como os he dicho, por esta persona, por veros. Puede que haya desplazamientos o viajes, estéis viviendo en un sitio donde haya agua, porque en la carta original hay un personaje que está mirando el mar y hay muchos barcos y está tan impaciente con su basto que ni siquiera está todavía en tierra y está deseando tomar decisiones, lanzarse a ti. Tendrá que dejar algo atrás con este 2 de bastos. Puede ser su trabajo, organizarse mucho mejor, romper una relación que no haya sido del todo próspera para estar con vosotros. Así se siente, teniendo que tomar estas decisiones tan vitales para él, porque lo que desea es estar contigo, aquí, a tu lado, en este as de copas con nenúfares, lotus. ¿Os gustan las flores? Porque aquí viene con toda su inmensidad, pasión, fuerza y mucho romanticismo. Tengo aquí, amigos, a Aries. Debéis estar tranquilos en este momento, con paciencia, porque el 2 de Aries tanto me habla de esa persona que tiene ya mucha ansiedad, que quiere correr. Y que vosotras también estáis así, muy aceleradas, deseando estar ya en unión físicamente, sentirlo. Queréis escucharle, contarle lo que os ha pasado durante todo este tiempo y va a suceder. Tened confianza en vosotras mismas y en vuestra intuición, como dicen los bastos, gran don de Dios. Ahora más que nunca debéis estar aquí, en la tierra, como yo que soy arquera, vosotros también, ya lo sabéis, empezamos a lanzar flechas, queremos siempre ir de objetivo en objetivo, muy rápidamente. Parad un momento, parad ese centauro. Habéis lanzado la flecha para estar con esta persona. Ahora esperaréis, porque va a dar sus frutos. Y va a haber mensajes, comunicación, porque en el as de copas hay una paloma, está el Espíritu Santo aquí y alguien que se va a mover. Podéis realizar viajes o que esta persona esté en la distancia, en otro país, que tenga que venir a buscaros. Bien, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses.
¿Qué le depara a Sagitario? El loco, amigos míos, ahora os iba a decir algo totalmente asombroso porque tenía el 1 y el 2, que son las dos sefirot conforme con el 3, iba a mostrar aquí, salto infinito, que es el loco. 1, 2, me falta la 3 para conformar el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Hay mucha intervención espiritual en esta tirada, Sagitario. Y no tengo este 3, pero tengo el 0, que está representando a Dios. Mirad, el loco, esta persona viene y además con una gran fuerza, ilusión, juventud, puede que sea mayor, tenga 30, 40, 70 años y eso no importará porque es alguien muy idealista, aventurero, exultante, enigmático también aquí con los bastos, muy apasionado y viene a darlo todo, amigos míos, para comenzar esta relación desde cero, sí, como este número y forma geométrica nos indica, es perfecto, donde está representando toda la sabiduría y el amor infinito que os tenéis en las vidas pasadas y en estas. Vais a aprender mucho con esta nueva experiencia y ya veo por delante viajes. Será una relación brutalmente fantástica. Lo que estabais esperando, confiad en este loco. Número 0, Urano, Acuario aquí presente, para romper, como os he dicho antes, con todas esas situaciones que ya no nos sirven en la vida. Dejad el pasado atrás y que esta persona entre con toda su fuerza. Mirad aquí, Acuario. Acuario tan desafiante para nosotros, que representa la novedad, el futuro. Romper tantas reglas y creencias que nos establece nuestro padre Saturno. Es hora de cambiar, de transformarnos. Esto es lo que siente esta persona por ti. Una inmensa pasión, además. Has compartido con él o con ella viajes o muchos gustos, pasiones, hobbies, algo que os encanta. Os sentís en casa. Es una persona que, y tú también, que te puedes sentir como un verdadero arquero, arquera, muy joven. Veamos qué más, Sagitario, qué tirada inmensa. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Y algo más os diré, el 2 de bastos junto con el 3 conforman también el chakra del tercer ojo. ¿Qué estáis sintiendo? A través de vuestra intuición o vuestros sentidos extrasensoriales. Algo está llegando, lo podéis percibir. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Sagitario? Algo muy nuevo, reconfortante, mucha ilusión que habíais perdido. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara para Sagitario en el amor en esta semana? Amigos, esperad porque ha pasado algo, estas cartas se han caído al suelo. Y tengo aquí estas cartas que voy a tomar porque mi intuición me dice que debo hacerlo. 4 de copas y espíritu libre. Voy a ver si hay alguna más. No. Y espíritu libre. Aquí en el 4 de copas Cáncer una persona se fracturó. Os dejó en un momento en el que pensabais que la relación estaba avanzando y lo que hizo esta persona es pararos, deciros no, ahora no es el momento. Ha tenido en su vida también relaciones pasadas que no han funcionado demasiado bien. Tened paciencia, como yo digo en esta carta, porque él se siente así. O en el pasado yo puedo percibir que hubo mucho dolor por parte de tu persona y de ti al sentirte que no era suficiente y no es cierto. Vais a esperar este trance con Cáncer. Espíritu libre. Mirad, esta chica. Es necesario que mientras que llega esta persona, porque tenéis 3 cartas, las primeras 3 muy definitivas,
que seáis felices, que disfrutéis de lo que tengáis en la vida, de vuestras pasiones, trabajos, si tenéis hijos, amigos, la familia, aquellas cosas que más os gusten hacer. No es momento de estar lamentando cuando tenemos segundas, terceras, cuartas oportunidades siempre en esta vida. Como en el juicio final, Dios no nos deja solos. Nos están parando. Estamos construyendo nuestra propia vida y sabiduría. Llegará el momento. Éxito con los pentáculos si estáis también pensando en algo material o en una profesión, terminando unos estudios, algún proyecto, porque podéis ser más mayores, ya no estéis estudiando en la universidad, o sí. Pero aquí vais a tener éxito en todo aquello que estéis deseando en la parte material y también amorosa. Seguid construyendo vuestro futuro y presente, porque hasta el último de nuestros días estaremos aquí para ello, amigos míos. Tengo una persona aquí que os desea también mucho, como veis, yo ya lo podía sentir con esa energía de el as de copas y al lado 2 de bastos y el loco. Aquí hay muchos juegos eróticos, fantasías y romanticismo. Ellos quieren que sientas un placer infinito haciendo el amor y están dispuestos a complacerte sensualmente en todo. Así quiere verte él. Mirad qué 2 cartas. Son muy parecidas. Aquí hablo de hacer el amor, amigos míos, de entregarnos a este cuerpo y a este alma. No es simplemente un deseo carnal. Él te ve como una mujer muy sexy, atractiva, si eres hombre también, y desea amarte, acariciarte, hacerte un masaje, prepararte el desayuno, que tengas todo lo que tú necesites, cuidar de ti. Aquí hay mucho placer. Así es como desea esta persona estar contigo, Sagitario. Muy hermosa. Y es una persona, si es hombre o mujer, tu alma o llama gemela, es un hombre también que tiene una faceta muy artística, sensual. Ha experimentado contigo o lo desea placeres que son únicos, que no ha tenido con nadie más. Es una persona que confía mucho en ti, en tener esta nueva etapa de la vida, para siempre, contigo. Sagitario. Voy a poner esto aquí, amigos míos. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Sagitario. Un comienzo con una intensidad increíble. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Aquí hay muchas. Estoy sintiendo también, habéis visto que una de esas cartas que casi se voltean era la Reina de Copas. Eso me dice mi intuición, que estáis teniendo sueños con esta persona, que él o ella se están comunicando telepáticamente. Podéis sentirlo físicamente, aunque no esté a vuestro lado. Esto es una percepción muy real de almas y llamas gemelas. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Sagitario, ¿alguna carta más? Sagitario. Calidez, paje de pentáculos. Tengo aquí, amigos míos, 3 parejas que están juntas, disfrutando de la felicidad, de sus risas, de sus conversaciones, de estar en su hogar. Mirad, y no tengo demasiadas cartas. Alguien que viene a ofrecerte algo material. Ese comienzo que tanto estabas deseando, Sagitario, estar con él, en sus brazos cálidamente, con mucha ternura. Estás deseando contarle todo lo que has vivido. Estoy segura de que aquí hay personas que habéis estado separadas durante bastante tiempo. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Sagitario? Una carta más para Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? A ver, amigos míos, la carta de el diablo, Capricornio. ¿Qué tengo en la base de la baraja? Despertar espiritual. Despertar de conciencia, sueños premonitorios, telepatía, yo ya lo sentía cuando casi se ha girado la Reina de Copas. Reencuentro de almas, conocer a tu llama gemela te ha abierto la mente a un increíble viaje espiritual, cumple tu destino. En algún momento, vosotras o vosotros despertasteis
con la relación que teníais con esta persona se os hizo muy extraña porque empezasteis a ver secuencias numéricas. ¿Cuáles son? El 10-10, el 11-11, el 9-9, puede ser cualquier número. Teníais sueños, habéis tenido relaciones con otras personas y no se sentían igual. Queríais comprender qué es lo que eso estaba pasando. Y habéis hecho ya un viaje espiritual. Estáis a medio camino, amigos, porque mientras que vivamos seguiremos haciéndolo. Y tu persona también te siente así, como esta hermosa Virgen aquí, que está iluminándoos. Quiero que sigáis este viaje, porque si estáis aquí no es casual. Habéis llegado para estar con esta persona, para reencontraros con vuestra alma, y también tenéis que cumplir vuestros propósitos en la tierra, que es ayudar a los demás con aquello que más améis. No importa cuál sea el trabajo, podéis elegir, pero debe ser vuestra pasión. Amigos míos, descubridlo y seguid con ello. Vais a empezar un nuevo ciclo porque aquí también tengo el 10 de espadas, Géminis. Es hora de renacer, Sagitario. Mirad. Os hablaba de esta pareja que está muy sonriente, donde los dos se complementan y se entienden. Hay ternura y seguridad. Tu persona quiere ofrecértelo todo. Vendrá con este as, como este paje de pentáculos, con Tauro, Virgo y Capricornio. Él sabe que es su cuerpo y su alma lo que te está ofreciendo aquí, lo que tanto esperabas, un nuevo inicio. Un paje de pentáculos. También siento que es una persona que con la carta de éxito y vosotras también os aferráis mucho al mundo material, a lo que es el dinero. Y eso está bien. Tenemos que cumplir nuestra parte más material. Si tenéis algún objetivo o algún principio, algo que sea que penséis que va a resultar y que es vuestro propósito de vida, hacedlo con este paje de pentáculos. Seguid hacia adelante. Tendréis éxito. Y como veis, os vais a sentir así, en vuestro hogar, de nuevo. El pentáculo, amigos, representa tanto, no es solamente el dinero o los bienes, joyas, casas. Eso no nos va a servir para el otro mundo, donde está nuestra alma. Pero sí, tu amor. Este perdurará siempre con él. Quiero que entendáis bien que aunque estemos en la tierra, somos sagitarios, arqueros, y que siempre somos espirituales, más allá de lo material. Tenemos también que tener un pie en la tierra, como la templanza. No podemos dejar que nuestra vida vaya pasando y no cumplamos propósitos. Son importantes. Yo ya sé que espiritualmente nunca nos olvidamos. A veces estamos más allá, en el cielo. Lo sé muy bien. Pero también es hora de que disfrutéis de lo que tenéis aquí en la tierra, de la naturaleza, de salir, de estar en vuestro jardín, con vuestros animales, con la persona que amáis, con vuestra familia. Eso es algo material. Y nunca renunciéis al amor y a la esperanza. Aquí está tu persona ofreciéndote esa pequeña monedita y él está desconcertado. Su cuerpo y su alma, que se ven aquí en esta carta, que parecen pequeños y son enormes, como todo el universo. Amigos míos, todos los signos de tierra aquí. Y así se siente él o ella con mucha lujuria, pasión y fetiches. La carta del diablo, Capricornio, Saturno, muy material, deseoso, como desde la carta de dar placer y romances, sentir. Mirad, tengo 4 cartas con muy pocas que me están hablando de relaciones de pareja íntimas, sensuales y románticas. Él está fantaseando contigo en privado, se siente así, como si fuera un esclavo. En mi baraja no contiene el mismo significado de la carta del diablo de Rider-Waite. Aquí no es una adicción a algo en concreto, sino a tu persona, que estáis los dos con muchas ganas de estar juntos. Hay mucha atracción sensual, líbido, tensión. Eso traspasa. Podéis sentirlo hasta cuando estáis en vuestra cama o incluso os vais a dormir. Lo tenéis en los sueños. Y sois uno haciendo el amor. Habéis tenido esa conexión tan mágica. Tu alma o llama gemela fantasean contigo sensualmente. Se siente aquí, completamente dentro de tu pecho, de tu corazón. Mirad, la está oliendo. Le encanta tu pelo, tu aroma, tus muslos, todo lo que tú tienes. Y si eres hombre, igualmente se siente así porque estos son energías. Mirad cómo está él. Desea ya estar contigo, besándote.
Sagitario, y hay mucha tierra en esta tirada, porque se va a materializar. Capricornio también es el mundo, el arcano número 21 en el tarot, la ascensión espiritual y conseguirlo todo. Sagitario, vas por buen camino. Y ahora sí, voy a sacar unas cartas de mi baraja de mensajes para saber qué quiere decirte esta persona, Sagitario. ¿Qué desea decirle esta persona a Sagitario? A ver, promesas. Un 2 de pentáculos, Capricornio de nuevo. Alguien que te prometió tanto, que se veía en un principio muy seguro de sí mismo, queriendo tener una relación, y en un momento se echó hacia atrás. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Sagitario? Vamos, amigos, sacaremos 3 cartas más. ¿Qué mensajes tiene esta persona? Amigos, esta casi se cae. Preocupación. Una persona que además te ve y quiere saber lo que estás haciendo, si te encuentras bien o mal. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Sagitario? Vamos a ver qué más hay dentro de su corazón, palabra por palabra, amigos míos. Esta es una baraja de 110 cartas con toda la información posible. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Sagitario? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Sagitario? Ya hemos visto cuánto ardor hay en su propio cuerpo, por ti, que no ha tenido con nadie más. Estáis atados y tú también te sientes así, a Sagitario. Amigos míos, voy a dejar estas cartas. Y tengo, veamos a ver, en la base de la baraja, almas y llamas gemelas, como si fuera un 2 de copas. Mi destino eres tú. Deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión. Os he dicho que con la carta de despertar espiritual yo sentía que esta persona, aunque no sepa que es tu alma o llama gemela, sí siente que ha estado contigo en otras vidas. Y que eres tú la persona con la que debe estar el resto de su vida y las vidas siguientes. Su alma o llama gemela. Perdón, cercanía. Hay mucho arrepentimiento de tu persona. Promesas, perdóname por no cumplir lo que te prometí. Aunque no estemos casados, tú serás siempre mi gran amor. Preocupación, temo perderte definitivamente. Tal vez me hayas olvidado después de tanto tiempo. Yo, amigos míos, puedo sentir la energía de las tiradas, aunque fuesen las mismas cartas. Se trata de mi intuición. Yo siento que aquí hay muchas personas que hace tiempo, meses, pero años sobre todo, que estáis muy alejados de él o de ella. Él siente que lo has podido olvidar. Cercanía. Me encantaría bailar contigo como aquella vez que salimos de fiesta. ¿Lo habéis hecho alguna vez? Ahora lo haría en mi salón, en mi casa, como estas 4 cartas de parejas juntas, acariciándote el cabello. Amigos míos, ¿cómo puedo sentir las cartas? Hay cientos de ellas, pero mirad qué hace esta pareja. Es que es tan asombroso. ¿Qué hace él? Sí, además de tener un encuentro íntimo, la está oliendo. Le gusta su aroma natural, su olor propio, no el de ningún perfume. Es alguien a quien le gustáis tal y como sois. No hace falta que os vistáis de una manera particular ni os maquilléis. Es así, le gusta la naturalidad a esta persona. Incluso salir de la ducha, o de una piscina o de la playa, como estéis. Os ama tal cual sois. Y quiere sentir, le encanta vuestro pelo, vuestra piel. Esto es lo que siente esta persona. Mirad. Y es lo que quiere volver a sentir. Tocándote el cabello, tu piel, bailando contigo. ¿Habéis hecho esto? Porque las cartas son siempre muy claras. Palabras concretas. Quizás en una fiesta, estabais en una boda, en algún acontecimiento especial, salisteis a algún sitio, a algún concierto, o incluso os gustaría. Perdón, no debí marcharme sin darme una explicación a alguien que no es la carta de la justicia exactamente, pero que tiene muchos remordimientos. No me siento bien no habiendo respondido a tus mensajes, que puede ser que os hiciese ghosting, empezase a salir con otra persona, os dejase, os dijese que os mintiese, estuviese casado, algo ocurrió. Y desde ese momento se alejó. Siento que
Algunas personas sufristeis el ghosting, otras pues esa persona desapareció por completo, cambió el número de teléfono y se marchó. Tiene mucho dolor porque no ha cumplido lo que debería hacer en esta vida contigo, con su alma o llama gemela, y eso debemos de repararlo, amigos míos. ¿Puede haber otras personas en esta vida con nosotros? Sí, pero no serán iguales. Regresaremos siempre con un karma en otras vidas para encontrar a nuestra persona. Debemos hacerlo ahora, amigos, como nuestro propósito de vida. No esperéis. Y bien, Sagitario, ahora voy a sacar una carta del tarot, a ver qué más nos tiene que decir tu persona. A modo de consejo, ¿qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Una carta para Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Una carta que le depara a Sagitario, con ese 4 de copas que tenía ahí, cuando vosotras sufristeis este rechazo que os pudo haber bloqueado de todas las redes sociales, o en ese momento no había redes sociales, porque estoy hablando para muchas personas, y os sentisteis mal, frustrada, abandonada, silenciada, invisible, no siendo suficiente para esta persona cuando es vuestra alma llama gemela. Ahora todo ese dolor está en él. Tiene que rectificar, es así. Tiene que atravesar la etapa de la justicia, dar explicaciones y repararlo. Todos debemos hacerlo. ¿Qué le depara Sagitario en el amor en esta semana? Y estas 2 cartas han saltado, Reina de Bastos, así te ve. Base de la baraja. Amigos míos, vais a tener un completo triunfo. Mirad. As de copas, base de la baraja, es lo mismo. Aquí hay una paloma representando al Espíritu Santo y también a la tierra, con una pequeña cruz que habla de lo material. Mirad cómo viene esta persona, con una pureza de amor, con todo su corazón para entregártelo a ti directamente. Vas a tener esta nueva oportunidad. De nuevo, Cáncer, Piscis y Escorpio con este as de copas. Victoria, que significa explícitamente el 7 de bastos, 7, que está en la sefirá de Neshat. Triunfo para todos vosotros. Si hay obstáculos, personas alrededor, hay asuntos legales, un trabajo que todavía no habéis conseguido, alguien que se interpone en esta relación, vais a salir así como esta chica triunfante. Quiero que mantengáis vuestra intuición como la tiene ella, en alto. Son para vosotros estos bastos. Y aquí tengo a Leo. Amigos míos, mucho triunfo. Disfrutad como la reina de pentáculos habla con este pequeño conejito o liebre del mundo material, que os van a venir también muchas riquezas y otra nueva oportunidad con el juicio final. Escorpio, es hora de renacer. Yo ya lo sentí, aunque no me ha salido la carta de la muerte, pero puedo saberlo por estas cartas, por el loco, por el 2 de bastos y el 4 de copas, que es hora de emerger, de darnos este nuevo comienzo con la persona que deseamos. Y mirad, estáis y os sentís en las nubes cuando pensáis en él. Y es lo que hace tu persona. Te imagina en sus sueños y en el universo, como si estuviera aquí, tu cara y tu cuerpo plasmado aquí. Aprovechadlo, amigos míos. Así te ve y te siente. Hay también mucha lujuria con esta reina de bastos que es Aries. Aquí hay personas que tenéis habilidades psíquicas como ella, hacéis magia, vuestra intuición está también muy desarrollada. El girasol me está hablando de triunfos. ¿Os gustan? ¿Los tenéis en vuestro jardín o tenéis alguna planta en vuestra casa? O puede que estéis cerca de un campo de girasoles. Aquí hay mucha luz. Mirad, detrás está lleno. Los girasoles representan todos los palos del tarot y triunfos, tanto en lo material, en lo amoroso, encontrar la verdad y también todo lo material de esta vida. Va a haber mucho sol resplandeciendo, porque como los girasoles están en otra carta de la baraja como el sol, Leo. Por tanto, aquí, mirad cómo se siente ella, victoriosa.
Y además, esta persona os desea mucho. La reina de bastos es encantadora. Sois sociable, llamáis mucho la atención, muy atractiva. Aquí sí sale ella, muy sexy. Sois el alma de la fiesta, como una buena reina de bastos. Y a tu persona le encantas. También esta parte más atrevida tuya que tienes. Si te gusta, mira, llevar tacones o vestir así, un poco más con un vestido de noche y sexy y encantadora. Tengo aquí a Aries, amigos. Ya lo he puesto antes. Y el hombre colgado va a tener que tomar decisiones, como os he dicho, y hacer sacrificios. Este número 12 se encuentra en Tiferet, una sefirá donde está también la carta de los enamorados y el rey de copas. Es hora de buscar su propia iluminación y de estar en esta situación donde está incómodo porque él quiere. Aquí está con Neptuno, Piscis. Debe hacer una revisión de su vida. Tenía el juicio final. Ahora es momento de dejar el pasado, desconectar de él, corregir errores y seguir hacia adelante. Y veamos, Sagitario, sacaré también una carta de esta baraja, a ver qué más nos tiene que decir de tu persona. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Un encuentro con mucha llama sensual. Vais a quemaros juntos, si no lo habéis hecho ya, porque siento que si habéis sido una pareja, tenéis un sex appeal muy especial. Los dos, como alma o llama gemela, sois iguales. En los juegos íntimos, en el romanticismo, en las conversaciones, en los temas, en las cosas que más os gustan, sois iguales, amigos míos. Veamos para Sagitario en los próximos 3 meses, Sagitario, unidos, 2 corazones que, como veis, amigos, 89 cartas, curación para todos vosotros, un corazón con todos los chakras, energías de nuestro cuerpo. Vas de mejor en mejor, un número 8, éxito, intuición, que os he dicho, reina de bastos. Si estáis haciendo algún ritual que tengo aquí, o tenéis un gatito negro, me está hablando que tenéis también protección espiritual. Los gatos nos ayudan a pasar a otra dimensión, a otro mundo. Nos pueden llevar a planos muy diferentes y también a través de los sueños, porque yo los tengo. Y también me indicaría que tenéis un don especial para hacer magia, como esta reina. Intuición, hay un presentimiento, algo que sabéis que se está acercando para vosotros. Este chakra del tercer ojo, antes os he hablado de él, con el 2 de bastos. Amigos míos, confiad en ello. Llamas gemelas, que mirad amigos, estas cartas son increíbles. Hay una curación, intuición, es tu llama gemela, mi otro yo, mi pasión. Jardín de infantes como un 6 de copas, personas que os habéis amado durante toda vuestra vida y en vidas pasadas. Aquí 2 niños compartiendo este corazoncito, que habéis jugado juntos. Puede que muchos ya estuvieseis en el colegio o fueseis muy pequeñitos cuando os conocisteis a través de vuestros padres o familias. Lucidez, todo se aclara. Va a haber un nuevo despertar y curación para todos vosotros. Y la carta que yo tenía aquí, que ha saltado, es amistad. ¿Qué haría yo sin ti? Os lo he dicho, hay mucha complicidad, muchas parejas que están unidas, como desde el romance, as de copas. Sois uno, amigos míos. Aquí hay 2 corazoncitos que se están tocando la mano. Es alguien que se siente muy cómplice, muy a gusto contigo, que le encanta todo lo que tú dices, lo que eres, lo que representas, cómo eres, no solamente físicamente, sino tu alma, tus valores, qué convicciones tienes, lo que has hecho en la vida, aunque hayas tropezado. Has corregido lo que debías. Te has transformado y él te admira. Número 4 que me habla ya de la estabilidad, Sagitario. Pues mirad, llamas gemelas, intuición, la reina de bastos. Este jardín de infantes como este 6 de copas, donde habéis estado ya en vidas pasadas, que él te ama como si fueras su princesa y tú su príncipe, con mucha pureza, amigos míos. Pues bien, espero que escuchéis toda la lectura y me digáis en qué os sentís identificados y cuál es vuestra historia, amigos míos. Dejádmelo en comentarios y os responderé siempre que pueda. Os mando desde aquí muchos besos, todas mis bendiciones, un fuerte abrazo y os doy las gracias de corazón por estar aquí, por cada comentario, like, suscripción. Gracias por todo, amigos míos, y nos veremos en la próxima lectura, Sagitario. Gracias.